Bienvenidos, empezamos ya este año 2020. Esperemos que este año pues sea un año donde podamos recibir mucha fuerza espiritual para poder ser continuos, para poder ser constantes en esos estudios y que se puedan plasmar los resultados en nuestra vida, ¿no? Vamos a empezar con la introducción a este conocimiento para que tengamos pues el conocimiento de los pilares, de los fundamentos que soportan todo este curso de 50 temas cíclicos. Todo el curso es completamente gratuito, ¿sí? Y este conocimiento, que se llama el conocimiento de sí mismo, decimos que es un conocimiento de tipo universal. ¿Por qué decimos que este conocimiento es universal? Porque reúne de manera sintética y de manera práctica las diferentes enseñanzas de los diferentes maestros que han pisado la tierra en todos los tiempos. Entonces aquí podemos hablar enseñanzas del Buda, de Lao Tse, de Hermes Trismegisto, de Sócrates, del Maestro Jesús, sin estar comprometidos de manera fanática o ciega o dogmática con alguno de estos personajes. Aquí no venimos a alabar a ningún personaje, sino que aquí venimos a estudiar y a tratar de entender el conocimiento que dejaron. Y del conocimiento que dejaron es de donde sale el título de este curso, conocimiento de sí mismo. Porque a pesar que hay diferentes maestros que han venido en diferentes regiones, en diferentes tiempos, que han dado enseñanzas en diferentes idiomas, de diferentes maneras y de diferentes contenidos, hacemos el énfasis de que todos los maestros dijeron: hombre, conócete a ti mismo. ¿Sí? Lo enseñó el Maestro Jesús en los textos del Nag Hammadi, en los evangelios de Tomás, donde decía que uno tenía que conocerse a sí mismo y darse cuenta que es hijo de Dios, y que hasta uno no se diera cuenta, uno va a vivir en miseria. ¿Sí? Lo encontramos en las enseñanzas del Buda, lo encontramos en las enseñanzas del maestro Lao Tse en China, ¿sí? Que decía que una persona que todo lo conoce es un erudito, ¿sí? Que una persona que se conoce a sí mismo es un sabio, que una persona que vence un ejército es poderoso, pero una persona que se vence a sí mismo es invencible. Entonces comentaba que los diferentes maestros de las diferentes épocas han hecho énfasis de la importancia de que todos como seres humanos tenemos de conocernos a nosotros mismos. Sócrates lo dijo: hombre, conócete a ti mismo. ¿Sí? En Grecia, ¿sí?, está escrito Gnócete ipsum, que significa conócete a ti mismo en griego, ¿sí? Ahí en el monumento de Delfos, en Grecia, ¿sí? Entonces, esto choca un poco con el hombre común, con una conciencia ordinaria. Cuando los grandes maestros nos dicen conócete a ti mismo, entonces como que genera una resistencia de decir, bueno, ¿y qué me voy a conocer? Yo ya me conozco. ¿Qué es lo que pasa si a una persona común y corriente le decimos que no se conoce a sí mismo? Te lo va a refutar, se va a ofender o se va a reír, va a pensar que eso es absolutamente ridículo, porque realmente consideramos que todos nos conocemos a nosotros mismos, y cuando nos dicen la importancia de conocerse a sí mismo, así reaccionamos, con esta cara, ¿sí? Porque creemos que nosotros nos conocemos. Ustedes le pueden preguntar a una persona, a la que ustedes quieran: ¿usted se conoce? Le va a decir que sí. Al borrachito que se lee en la cantina. También. Todos van a decir que sí, todos creen que se conocen, pero en realidad no se conocen, nadie se conoce. Pero para entender que nadie se conoce, pues necesitamos unos fundamentos, unos argumentos que nos expliquen por qué no nos conocemos. No es nada más comentarlo de manera general. Entonces, si vemos una persona por la calle y le decimos: oye, ¿tú quién eres?, ¿qué te contesta? Fulano de tal. Fulano de tal, que es el nombre, ¿no? El nombre y el apellido.
Pero si uno le dice, oye, dime más de ti, pues ¿qué te dice? ¿Dónde vive? Sus apellidos, su profesión, si es ingeniero, si está casado, quién es su esposa, su nacionalidad. Yo soy Víctor, soy yucateco, trabajo en tal lugar, soy ingeniero, estoy casado con fulanita de tal. Entonces venía comentando, todas las personas creen que se conocen a sí mismos, ¿sí? Porque conocen su profesión, su carrera, dónde viven, lo que hacen, a lo que se dedican. Pero esto que nosotros decimos ser, que somos nuestros títulos, creencias, posesiones, nombres, apellidos, nacionalidad, hace parte solamente, o es una parte muy superficial de nosotros, que nosotros conocemos en estos estudios como la personalidad. El nombre, el apellido, la profesión es personalidad. Y hay algo más allá de la personalidad, hay algo más allá que pueda describir lo que nosotros somos, que no sea nuestro nombre y nuestra edad, nuestra nacionalidad. Porque para empezar, respondemos con el nombre, pero el nombre no es lo que somos. El nombre es una etiqueta social que nos pusieron a nacer. Nosotros no nacimos con ese nombre. Decimos que somos mexicanos. Nosotros no nacimos con la nacionalidad. La nacionalidad es un concepto social que marca un punto geográfico en donde uno se mueve. Entonces tampoco somos una nacionalidad, son conceptos sociales. La profesión, decimos que somos ingenieros, o que somos arquitectos, o que somos abogados, pero es que eso no es lo que somos, eso es la profesión que ejercemos, ¿sí? Porque nosotros no nacimos de ingenieros, ni nacimos abogados, ¿sí? Y somos ingenieros mientras ejercemos la profesión, mientras estemos en el campo de la construcción. Pero si uno lo despiden del campo de la construcción, o si uno se queda sin obra y tiene que vender frutas y verduras para sacar adelante su familia, sigue siendo ingeniero. ¿Sí? Entonces, vean que lo que nosotros creemos que somos son conceptos sociales que cumplen con una función, pero que no define realmente lo que somos, sino que es una máscara, es la parte superficial que hace parte de las apariencias. Entonces, si nosotros no somos estas cosas, entonces, ¿qué es lo que somos? Decimos que nos conocemos a nosotros mismos, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde estaban antes de nacer? No lo saben. ¿Por qué te tocó la familia que tienes y no otra? No lo sabes. ¿Por qué naciste hombre y no mujer? No lo sabes. ¿Cuándo te vas a morir? No lo sabes. Si eres flojo, ¿por qué eres flojo? No lo sabes. Si eres problemático, ¿por qué eres problemático? No lo sabes. Es que así soy. Entonces realmente no nos conocemos a nosotros mismos. Y esto es lo que nosotros necesitamos, no solamente para poder solucionar los problemas de la vida, sino para poder abrir la conciencia, ¿sí?, a mundos superiores en donde nosotros podamos conocer hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, las 4 preguntas fundamentales que todo ser humano se debe de hacer. ¿Quién soy? Si no soy el nombre, si no soy el apellido, fíjate que uno dice, yo soy una persona que ha luchado mucho, que se casó y se divorció, soy una persona que vivió en tal país y luego se pasó a tal país, soy una persona que se ha esforzado, que ha hecho esto, que ha fracasado, que ha tenido éxito. Pero si uno reflexiona, esos son recuerdos que uno tiene de lo que uno ha hecho. Son estados temporales del ser. Sí. Entonces, eso no es lo que somos. Claro. O sea, nos estamos definiendo a través de cosas que hemos hecho en el pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué somos? Si no soy mis recuerdos, si no soy mi nombre, si no soy mi apellido, si no soy mi nacionalidad, entonces, ¿quién soy? ¿De dónde vengo?
¿Sí? Es decir, ¿dónde estaba antes de nacer? ¿Qué hago aquí? Ok, ya nací, ¿pero para qué? Obviamente todos tenemos que cumplir un papel social, o sea, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que ver por nuestra familia, ¿sí? Es parte de la vida, pero ¿qué hacemos aquí? Si al final todo eso es pasajero, al final la familia se va, uno también se va en algún momento, ¿y para dónde nos vamos cuando morimos? A veces creemos que estas preguntas no tienen respuesta, pero sí las tienen. Los maestros las están respondiendo durante todo el tiempo en que la humanidad existe y han entregado las herramientas para que uno las pueda comprobar y pueda entender su propósito de estar en este mundo, ¿sí? Entonces, ¿quién soy? Decimos que el ser humano es la integración de tres cosas. Lo que decimos cuerpo físico, lo que llamamos cuerpo físico hecho de materia, que esto es lo que vemos en el espejo, lo que podemos ver con los ojos. La parte que más conocemos de nosotros mismos es el cuerpo físico, ¿sí? Alma o mente hecha de energía, ¿sí? La alma, ¿sí?, es un cúmulo de energía en donde están los valores humanos. Si uno es egoísta, ¿dónde está eso en el cuerpo? ¿No? Eso está en la alma. Si uno es mentiroso, ¿en qué parte del cuerpo está la mentira? En ninguna. La mentira ¿en dónde está? En la psiquis del hombre, en su alma. Las creencias, los gustos. A una persona le gusta ir a la playa, ¿en dónde está ese gusto? En el alma de esa persona. A otra persona le gusta ver televisión, un determinado programa, una determinada serie. Todo eso está en el alma. Gustos y disgustos, traumas, conceptos, creencias, sueños, ilusiones, defectos. Todo esto está en el alma, ¿sí? Y tenemos también el espíritu, la conciencia hecha de luz. Este espíritu es lo real, lo verdadero y lo eterno. Es donde se expresa el amor y la sabiduría dentro de cada uno de nosotros. Es Dios en nosotros. Entonces nosotros tenemos tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. En algunos conocimientos esotéricos le llaman alma al espíritu. ¿Sí? Nosotros aquí la diferenciamos porque realmente existe esta diferencia. El alma es la mente, la psiquis, que hay que limpiar, contaminar y desarrollar. Por eso el Maestro Jesús decía: en paciencia poseeréis vuestras almas, ¿sí? Y el espíritu es lo eterno, lo verdadero que nosotros tenemos. Entonces, aquí la cuestión de conocerse a sí mismo es que uno vaya viendo su propia alma, su propio espíritu, y vaya diferenciando uno de otro. Que uno conozca qué es lo que uno tiene en el alma. Que uno conozca su alma, sus valores, sus conceptos, sus disgustos, sus defectos, sus sueños, sus traumas, y pueda hacer un proceso de limpieza álmica a través de la conciencia. La conciencia es la que va a purificar el alma. Entonces, conocerse a sí mismo es aprender a diferenciar estas tres cosas en uno mismo. Fíjense que nosotros decimos que conocemos muy bien el cuerpo físico, pero realmente no es así. Sabemos muy poco de nuestro cuerpo, a pesar de que lo tenemos en los años. Si yo les digo que me expliquen el funcionamiento de su páncreas, seguramente me van a poder decir muy poco. Si yo les digo que me expliquen cómo sus pulmones transforman el oxígeno en dióxido de carbono, ¿cómo lo hacen? Que me expliquen cómo es que su corazón bombea sangre a cada parte de su cuerpo, o cómo funciona su sistema nervioso. Nos vamos a dar cuenta de que no sabemos. Conocemos muy poco de nuestro cuerpo físico, a pesar que lo tenemos y lo usamos. Entonces, así pasa con el alma y con el espíritu, con la conciencia humana.
¿sí? Tenemos el concepto de que somos cuerpo, tenemos el concepto de que tenemos alma, tenemos concepto de que somos espíritu, pero son conceptos, son generalizaciones. Realmente desconocemos mucho la realidad de estos conceptos. Desconocemos la experiencia directa de contactar a estos fenómenos dentro de uno mismo. ¿Sí me explico? ¿De dónde venimos? Si ya lo vamos a estudiar aquí. Venimos de las dimensiones energéticas. Así como existe el mundo físico, existen otros mundos. Y muy similares a estos. Muy similar a este mundo físico, pero son energéticos. Existen mundos mejores que este y existen mundos peores que este. ¿Sí? Entonces ya lo vamos a estudiar. Nosotros venimos de esos mundos energéticos. Normalmente provenimos del mundo astral. ¿Sí? Y venimos aquí al mundo físico. ¿A qué? ¿Qué hago aquí? A pasar por una experiencia, ¿sí?, de aprendizaje. El mundo físico es una escuela. ¿Sí? Todos los eventos de la vida son una escuela. La familia es una escuela. La condición económica es una escuela. El cuerpo físico es una escuela. Si uno le tocó nacer sin un ojo, si uno le tocó nacer sordo, si uno le tocó nacer cojo, esa es su escuela. Son condiciones que marcan ciertos aprendizajes que cada alma tiene que aprender, porque eso es obviamente pasajero, ¿no? Entonces, ¿qué venimos a hacer aquí? Erróneamente, los medios de comunicación inteligentemente han engañado a las gentes, haciéndoles creer que están aquí para disfrutar la vida. Aprovecha tu vida, disfruta, sal, diviértete. Ese es un concepto de mercadotecnia que invita a la persona a consumir, ¿sí?, y a buscar su felicidad, su paz en sustancias y servicios, que luego le generan ansiedad, dependencia, problemas económicos, entre otras cosas. Si venimos aquí para disfrutar, entonces ¿por qué existe el sufrimiento? Si venimos aquí para ser felices todos juntos, entonces ¿por qué hay gente que se está muriendo en hospitales? ¿Por qué hay niños abandonados? ¿Sí? Si miramos el hecho, ese concepto se cae por su propio peso. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Venimos a aprender, esa es una escuela. Y como cada quien tiene un grado de conciencia diferente, entonces cada quien nace en una condición diferente, de acuerdo a su nivel de conciencia, en donde va a vivir situaciones que considera buenas y situaciones que considera malas. Y en ese juego de bien y mal va a aprender a rescatar la sabiduría y el amor de la experiencia. Y eso es lo que está. No venimos a ser felices, pero sí venimos a aprender a ser felices, que es algo completamente diferente. Porque ser felices es algo muy, muy pasivo, de déjate llevar, decimos ser felices, es muy negligente con el trabajo espiritual, que requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio. Pero cuando hablamos de aprender a ser felices, entonces de alguna manera estamos hablando de una disciplina, de un compromiso, de una atención, ¿sí?, que nos invite siempre, pues, a vivir bien y estar mejor, ¿no? ¿Para dónde voy? Como lo comenté, existen otros mundos mejores que este y peores que este. Nosotros tenemos dos opciones: o nos convertimos en ángeles o nos convertimos en demonios, según los conceptos de la religión católica y cristiana. No siempre vamos a ser seres humanos. ¿Cuánto tiempo quieres vivir? ¿80 años? ¿90 años? Después de ahí, el alma se separa del cuerpo físico, que le llamamos muerte. Y el alma se va a unos mundos energéticos afín a su vibración. Si el alma se muere egoísta, con vicios, con odios y con rencores, esa le da una vibración al alma que la va a llevar a mundos similares a esa vibración, zapateras o zapatos.
Pero si el alma cuando desencarna hizo las paces, tiene virtudes, trató bien a los demás, ¿sí? Siempre se mantuvo fiel a lo divino, entonces esa vibración la va a llevar a mundos superiores. ¿Sí me explico? Ahí vamos. Esto es lo que venimos a hacer, esto es lo que somos, lo que venimos a hacer, y cada quien lo tiene que comprobar por sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros venimos al mundo físico y nos golpea la cultura, nos golpea la educación materialista, que cumple una función, pero que es extremista, y nos dormimos la conciencia en el mundo material. Entonces queremos trabajar, queremos estudiar, tener nuestra propia empresa, casarnos, viajar a Europa, comprarnos el coche que tanto nos gusta, y se nos olvida por completo lo que de verdad venimos a hacer a este mundo. Y todos lo hemos olvidado. Y por eso vienen los grandes maestros de la sabiduría universal, que son ángeles, si uno lo quiere ver así, que encarnan a voluntad en cuerpo físico para venir a este mundo y decirles: oigan, despierten, ustedes están aquí por un tiempo determinado para hacer un trabajo, ¿sí? Entonces vienen los egipcios como Tot o Hermes Trismegisto, viene Sócrates, viene Buda, viene Jesús, viene Lao Tse, vino en su momento Sanat Kumara, vino Conde Saint Germain, ¿sí? Entre muchos otros maestros que siempre han venido a ayudar a la humanidad, porque no son afines a este mundo, son completamente superiores a nosotros y vienen aquí únicamente por compasión, ayudar en el plan universal de la evolución de todas las almas, ¿sí? Y de todas las enseñanzas de todos los maestros es que surge esta que se llama conocimiento de sí mismo, que busca ser una herramienta de estos maestros para que todos nosotros podamos tener las herramientas, el conocimiento, los conceptos adecuados que nos permitan ver la vida como un mapa donde podamos ver un punto de partida y podamos ver un punto final donde está el tesoro, que es la sabiduría y el amor. Aquí no vamos a hablar de tener mucho dinero, de ser exitosos, no tenemos ese tipo de filosofía coaching que hoy en día se está vendiendo mucho. Sí, lo que aquí hablamos es tener conciencia de lo que hacemos para hacer las cosas lo mejor posible, y haciéndolas así va a venir nuestra adecuada, nuestra matemática retribución, y vamos a estar bien y nada nos va a faltar, ¿sí? Entonces, esta enseñanza se basa en lo que nosotros llamamos los 4 pilares de la sabiduría universal. Esos 4 pilares estuvieron presentes en todas las culturas. Cuando uno se puede estudiar la cultura maya, egipcia, griega, de alguna manera se va a encontrar con estos 4 pilares de la sabiduría universal. Esos 4 pilares se agarró normalmente de el antiguo Egipto, en los tiempos de los faraones, en las pirámides, cuando eran templos de misterios y no eran museos como ahora, sino cuando se usaban como templos de misterio y de sabiduría universal, ¿sí? Entonces los conocimientos que se entregaban de boca a oído, ¿sí?, con los hierofantes a los discípulos, pues estaba dividido en lo que nosotros llamamos los 4 pilares de la sabiduría universal. Los 50 temas que aquí vamos a estudiar están fundamentados en estos 4 pilares, ¿sí? Con estos 4 pilares ustedes ya saben, o más o menos sabrán, qué tipo de información van a recibir aquí, para que ustedes vayan viendo si ustedes consideran que de verdad les puede servir o no. Pues obviamente siempre están abiertas las puertas, ¿no? Empezamos con la ciencia, ¿sí? Normalmente en esos tiempos muy difíciles, de mucho escepticismo, la ciencia se ha dividido
de la religión. Hoy en día la ciencia pelea con la religión. O eres científico o eres religioso. Y están en esa batalla para ver quién tiene la verdad. Pero esta división que existe de nuestros tiempos donde el ser humano ha perdido toda su sabiduría y su conciencia. Porque antiguamente la ciencia era un pilar de la religión. La ciencia y la religión no estuvieron siempre separadas, estaban unidas, iban a la par. ¿A qué me refiero con esto? A que los conocimientos de tipo espiritual antiguamente, en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, en la antigua China, ¿sí?, eran científicos. Los conocimientos religiosos no eran dogmáticos, eran verificables, comprobables, ¿sí? Entonces aquí tenemos que rescatar esa ciencia y ponerle nuestra religión, o sea, nuestra fe de la conciencia, de lo divino, del amor. Hay que ser científicos en esta visión, y es entender y experimentar los conceptos que tenemos en torno a la religión. Entonces, en la ciencia, ¿qué hacemos nosotros? Practicar. La práctica es lo que nos hace científicos. Ustedes no tienen por qué aceptar nada de lo que decimos aquí. Ni lo acepten, ni lo rechacen. Tienen que estudiar, investigar, entender, practicar, ver los resultados de sus prácticas, ver que sí está bien, que no entendieron, que no está bien, qué fue lo que pasó. Se plantean hipótesis. Voy a hacer esto para eliminar un defecto. Lo ponen en práctica y ven el resultado. Me siento mejor. Se eliminó el defecto. No se eliminó el defecto. ¿En qué fallé? Vuelvo a poner otra hipótesis. Entonces lo voy a hacer de esta manera hasta obtener el resultado deseado, tal como un científico lo hace en el laboratorio para descubrir la cura del cáncer, que a veces hace sus hipótesis y no le sale. ¿Sí? La bombilla, ¿sí?, la famosa bombilla que tuvo 1000 intentos de Edison. ¿Cuántas veces lo intentó y no le salía? Y cada vez lo hacía de una forma diferente, hasta que la bombilla prendió. La bombilla representa la conciencia, porque es luz. La luz representa sabiduría. Hay que prender nuestra bombilla. Y no sabemos cómo, porque si lo supiéramos, estaría encendida. No sabemos cómo. Esa es la realidad. Aquí hay conceptos, y aquí les vamos a dar ejercicios para que cada quien vaya viendo cómo prender su propia bombilla. Porque aquí nadie va a ser mejor persona solamente por venir aquí o por aceptar lo que aquí decimos. Eso no sirve. Hay que ser prácticos. Siempre hay que ser prácticos. Entonces aquí le vamos a dar prácticas. La autoobservación es una práctica. La transformación de impresiones, la meditación, la no identificación, la oración, el discernimiento, la concentración. Son algunas herramientas en las que el sabio debe perfeccionarse para hacerse maestro en su oficio. ¿Sí? Nuestro cuerpo físico, nuestra alma, es el laboratorio. Y estas son las herramientas en donde nosotros vamos a hacer experimentos para transformar nuestro interior. Porque estamos viviendo muy por debajo de nuestros potenciales. Un pequeño ejemplo. El ser humano tiene latente el poder de la telepatía. Los maestros ascendidos no hablan, se comunican por telepatía. Y nosotros tenemos esa semilla. Ustedes nunca han pensado en una persona, y dicen, ¿qué ahora hicieron a esta persona? Y de repente les llega un mensaje de esa persona. O se encuentran con esa persona en poco tiempo. Y dice, qué casualidad, justamente cuando pensé en esta persona me la vine a encontrar. No es casualidad, se pusieron de acuerdo telepáticamente, solamente que de manera inconsciente. No sabemos cómo funciona esto, ni siquiera sabemos que lo tenemos. ¿Sí? Tenemos el poder de atraer las cosas.
Y cuando pensamos de manera negativa, atraemos sucesos negativos a nuestra vida y no lo sabemos. Si lo supiéramos, tendríamos más cuidado con lo que pensamos. Pero si yo les digo, tienen ustedes el poder de atraer las cosas. Entonces, fíjense en lo que piensan y en lo que viven y vean cómo hay una sincronía con eso. Ese es un concepto. Pero en la ciencia, a través de la atención, ustedes van a verificar el concepto y darse cuenta, ya veo cómo cuando cambié mi forma de pensar, también cambiaron las circunstancias externas. Entonces empieza uno a conocer poderes que uno tiene, poder de atraer las cosas. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ser prácticos, ¿sí?, para verificar la realidad de estos conceptos y puedan generar pues un cambio importante en nuestra vida, porque la intención de este espacio pues es que todos podamos de manera gradual ser mejores personas, mejores para nuestra familia, mejores para nuestros compañeros de trabajo, mejores para la sociedad, mejores para el gobierno, ¿sí?, mejores para nosotros mismos. Entonces, para que se pueda dar esto, pues sí se necesita práctica, hay que ser prácticos. El desdoblamiento astral es una práctica muy interesante que aquí vemos. El desdoblamiento astral es una práctica donde a voluntad nuestra alma, que es un cuerpo energético, con nuestra alma nos salimos del cuerpo físico y podemos conocer las dimensiones de la naturaleza. Pues cuando yo les digo que hay otros mundos, pues cuando yo les digo que hay otros seres, a lo mejor unos me creen, a lo mejor otros no. Pero otra cosa es que yo tenía la parte que tenía que comprobarlo. Entonces cuando lo compruebas, ahí ya es otra cosa, ya no es lo que yo digo, sino lo que tú ya experimentaste. Entonces el desdoblamiento astral, no sé si ustedes ya han visto de esto, o han escuchado de esto, es una práctica donde uno aprende a salir conscientemente de su cuerpo físico y ver que tiene cuerpo energético, ver que existen mundos energéticos en donde uno se puede mover. ¿Sí? El mundo astral es el mundo de los sueños. Todas las noches nos vamos a ese mundo energético, a vivir lo que proyectamos en el día. ¿Sí? Ya vamos a hablar más adelante de esto. ¿Qué otra cosa se parte de la ciencia? Las leyes de la naturaleza, como la ley de afinidad. La ley de afinidad es la que nos otorga el poder de atraer las cosas. O sea, si tú eres una persona problemática, van a llegar personas problemáticas en tu vida. ¿Sí? Por ley. ¿Sí? Existe la ley del karma. ¿Sí? Todo el mal que se hace, se tiene que pagar. Ya vamos a hablar de esto. ¿Sí? Porque la ley del karma responde a muchas incógnitas que nosotros tenemos. ¿Por qué me tocó nacer en esta familia? ¿Por qué existen niños en la calle? ¿Por qué hay gente tan mala que le va bien? ¿Por qué hay gente tan buena que le va mal? Todo esto tiene que ver con cuestiones kármicas, ¿sí?, que no son castigos, ¿sí?, son condiciones en las que uno se pone según sus acciones. La ley de retorno y recurrencia, ¿qué nos enseña esta ley? Que todo se repite hasta que uno aprenda lo que tiene que aprender de él. ¿Sí? Si una persona, por ejemplo, es muy sumisa y tiene que trabajar en ese momento ese defecto, entonces la ley le va a poner personas tiranas a su lado. Le va a tocar un jefe tirano, le va a tocar un vecino tirano, le va a tocar un suegro tirano, para que esta persona observe el defecto de ser sumiso y se libere de ese defecto. Y hasta que no aprenda, hasta que no se libere, no le van a dejar de enviar tiranos a su vida. Ponle, ¿sí?, ley de nivelación y de octavas, ¿sí? Nosotros inconscientemente invitamos a los demás. Si fumamos, ¿por qué fumamos? Porque todos fuman. Nacimos en un lugar donde la gente fuma y nosotros simplemente pues nos adaptamos a eso. Esa es la ley de nivelación. ¿Sí? Evolución y involución. Es bien interesante este tema, porque nos explica que así como el cuerpo nace, crece, se desarrolla hasta un punto y luego decrece y fallece,
Lo mismo pasa con el alma humana. El alma nace, crece, se desarrolla hasta cierto punto de manera mecánica. Y si nosotros con esfuerzos conscientes no hacemos que esa alma siga evolucionando, por ley mecánica cae en involución y se pierde esa alma. La ley del péndulo, que nos habla de la dualidad y de los equilibrios, de la moderación. Esa ley la vamos a estudiar y hace parte a la ciencia de Dios. Son las leyes de Dios, las leyes divinas. Así como existen las leyes de un gobierno, de una nación, de un estado, así también existen las leyes divinas que están hechas siempre para que la esencia, la conciencia pueda crecer a través de las circunstancias que nos toca vivir. ¿Sí? Seguimos. Psicología, el segundo pilar. Psicología o filosofía le llamaban los griegos. Psicología viene de la palabra psiquis, que significa mente, y logía, que significa estudio. Entonces, cuando hablamos de psicología, hablamos del estudio de la mente. ¿Mente o alma? ¿Sí? Mente o alma. Entonces, a través de la psicología, nosotros vamos a aprender a estudiar todos los conceptos, creencias, gustos, disgustos, proyecciones, ilusiones, la manera de cómo funciona el pensamiento, ¿sí? Y empezar a limpiar nuestro interior. ¿Sí? ¿Qué nos dice la psicología? ¿Sí? La psicología nos dice que dentro de cada ser humano existen un montón de defectos psicológicos. ¿Sí? Existen aproximadamente 10.000 defectos psicológicos. Nos dice esta enseñanza que tiene el ser humano. Y están resumidos en los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica: ira, orgullo, envidia, pereza, ¿sí? Lujuria. Y a través de la psicología, ¿qué hacemos? Estudiar a estos defectos. ¿Cómo funcionan? ¿En qué momento soy iracundo? ¿Por qué soy iracundo? ¿Para qué soy iracundo? Y es a través de la comprensión del defecto que nos liberamos de él, que dejamos de ser iracundos. Aquí vamos a estudiar el tan dichoso ego, el ego de los tibetanos, ¿sí? El falso ser, que es la suma de todos los defectos psicológicos. Aquí hablamos de los defectos como una técnica de estudio, como los yoes, porque nosotros nos creemos seres individuales. Decimos, pues yo soy yo, o yo así soy, pero en la realidad del estudio de la psiquis y de su funcionamiento y de sus contenidos, nos vamos a dar cuenta de que no existe un yo individual, sino que existen yoes. Cada defecto psicológico es un yo: el yo de la ira, el yo de la envidia, el yo de la mentira, el yo de la lujuria. ¿Sí? ¿Por qué los estudiamos así? ¿Por qué así se manifiestan? Los yoes o los defectos psicológicos se manifiestan en primera persona y por eso no los vemos y por eso nos manejan. Entonces, cuando nos empezamos a estudiar como en primera persona, como un yo, que es primera persona, es cuando nos empezamos a dar cuenta de ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si una persona dice: yo estoy molesto de todo esto, ya no lo soporto? ¿Quién es ese yo? La ira, o la desesperación, o la angustia, no tiene que ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si una persona se tiene que levantar temprano para hacer una meditación? Y dice: yo no tengo ganas, yo tengo mucho sueño. ¿Quién es ese yo? La pereza. Cuando uno le dice al amigo: ¿qué haces? Vamos a ver un cabaret, yo tengo ganas de ver mujeres. ¿Quién es ese yo? La lujuria. Entonces, lo que hacemos en la psicología es cuestionar a ese yo. O sea, yo tengo ganas de hacer esto. Si tú cuestionas quién es este yo, te das cuenta que es un defecto que te está manejando. Y pensamos que somos nosotros. Y pensamos que somos nosotros. ¿Ustedes creen que la conciencia va a ir a un tugurio? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la conciencia le va a hablar de manera grosera a un padre, a un hermano, a un mesero?
¿Usted cree que la conciencia va a patear un perro en la calle? Entonces, ¿quién lo está haciendo? Pues el ego, el yo psicológico. Pero que yo, porque hay miles de yoes. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir estudiando todos los defectos que uno tiene. ¿Y por qué es importante saber específicamente cuál yo? Para poderlo comprender. ¿Se atacan diferente? ¿Cómo? ¿Se podrían atacar diferente cada uno? Inclusive hay yoes que se pelean entre sí. Pero en una escena de tu vida, tú tienes que cuestionar y ver cuántos yoes están participando en esa escena. Ir estudiando uno por uno y ver la función que cumple cada yo en tu vida. Porque nuestra psicología es como un rompecabezas donde tenemos que estudiar cada pieza y ver dónde va. Y ver cada yo qué es lo que te genera en la vida. Porque cada yo genera dolor. De ley. Cualquiera que tengamos genera dolor. Entonces, si uno en una escena, uno estudia una escena un día en el trabajo y se pone a estudiar cuántos yoes le salieron, pues cada yo participó para que uno sufriera un poquito. Si uno tuvo un día muy angustiado, que estudie todo lo que le pasó en ese día, intente descubrir todos los yoes que le salieron en ese día. Y cada yo dio un poquito de angustia. Cada uno participó. La pereza puso un poquito, la lujuria puso un poquito, la ira puso un poquito, la envidia puso un poquito. Cada una contribuye para generar el dolor. Entonces sí hay que estudiar un poquito. Entonces, la autoobservación es una herramienta muy importante que nos permite supervisar los pensamientos y las emociones. ¿Sí? El conocimiento de sí mismo no es aquí, no es venir a la sala. Aquí se llaman los conceptos. El conocimiento de sí mismo es en la vida de cada quien. ¿Sí? Uno sale a trabajar, sale a estudiar, se relaciona con tal, con fulanito, y en esas relaciones y las cosas que van pasando es donde uno se autoconoce. Tengo que ver qué es lo que me molesta, qué es lo que tanto me preocupa, por qué soy tan negativo. ¿Sí? Y me voy a dar cuenta en el diario vivir. No tengo que buscar en qué soy iracundo, ¿no? Simplemente voy a vivir mi día con atención. Y va a pasar algo que me va a molestar. Entonces yo tengo que estar atento para descubrir qué es lo que me molesta y por qué tanto me molesta. De manera que en la meditación y en la oración, ¿sí?, se genera una transformación interior, en la cual esa cosa que me molesta ya no me molesta. Me volvió a pasar y ya no me molestó. ¿Por qué? Porque lleva una transformación interior, producto de un trabajo. Eso es lo que buscamos en la psicología. Este conocimiento nos dice que nosotros tenemos el 3% de conciencia despierta. El 97% de conciencia está atrapada en los diferentes yoes, en los diferentes defectos psicológicos. Solamente con el 20% de conciencia nosotros ya recordamos nuestras existencias pasadas. Pero tenemos nada más el 3, el 4, el 2, dependiendo de cada quien, pero por ahí vamos. Entonces, con la eliminación de cada defecto viene una determinada virtud. Cuando comprendo la ira, rescato la serenidad. Cuando comprendo la gula, rescato la moderación. Cuando comprendo la pereza, desarrollo la virtud, ¿sí?, de la disciplina, de la responsabilidad. Cuando comprendo la envidia, entonces surge en mí la inspiración. Ya no me molesta que a fulanito le vaya mal, sino al contrario, ahora fulanito me inspira. Si a él le fue bien, a mí también me puede ir bien. ¿Sí? Entonces, con cada defecto eliminado viene una virtud, y esa virtud viene a despertar la conciencia un poquito más. Y del 3 pasamos al 4, y del 4 pasamos al 5, y así poquito a poquito vamos a ir despertando la conciencia
y comprendiendo todas las cosas y aprendiendo a vivir inteligentemente. ¿Sí? Esa es la función de la psicología. Este trabajo interior está representado por Perseo, que mata a la medusa. Esto también hace parte del arte, que ahora vamos a ver. ¿Sí? No sé si se acuerdan de esta mitología griega. La medusa es un demonio con cabezas de serpientes que cuando lo ves te conviertes en piedra. ¿Sí? La medusa representa el ego. Las serpientes representan los defectos psicológicos. Y Perseo tenía que matar a la medusa. ¿Sí? Pero no podía verla a los ojos. ¿Qué es eso? Eso se le conoce como la identificación. ¿Sí? Cuando la ira sale y nos identificamos con la ira y somos iracundos, es cuando vimos a la medusa y nos convirtió en piedra. Eso representa. Entonces, ¿qué es lo que hizo Perseo? Empezó a buscar a Medusa con su escudo, y con el reflejo de su escudo vio dónde estaba. El escudo representa la autoobservación. Hay que aprender a estudiar y observar el ego, no mirándolo de frente, sino de todos los ángulos. ¿Sí? Y la espada representa la voluntad. ¿Sí? Entonces Perseo, con la voluntad de la autoobservación, encuentra dónde está el defecto, le corta la cabeza a la medusa y sale un niño. ¿Qué cree que representa el niño? La virtud. La virtud, claro, la conciencia que se libera, o el Pegaso en algunos casos. ¿Sí? Este trabajo, el trabajo interior está representado en las diferentes culturas. Sexología es el tercer pilar de estos estudios, muy importante. Muchos conocimientos de tipo espiritual normalmente dejan el sexo a un lado. ¿Sí? No lo meten dentro de los estudios porque la mayoría tienen mucho miedo de la resistencia que esto pueda generar en las masas. ¿Sí? Pero el estudio del sexo es completamente importantísimo e indispensable para la persona que quiera despertar su conciencia. ¿Sí? Ya que la energía sexual es la energía más poderosa que produce el cuerpo físico. Y si no sabemos utilizar esta energía, entonces esta energía nos puede degenerar. Vean ustedes todo lo que está pasando ahora. Los acosos, los divorcios, la prostitución, los abortos, todo esto es el resultado del mal uso de la sexualidad. Entonces, cuando estudiamos las diferentes culturas, vamos a entender que la sexualidad estaba presente en las diferentes culturas, pero bajo un contexto diferente al actual, bajo un contexto sagrado, bajo un contexto de valores, de compromiso, de fidelidad, ¿sí? Donde se pueda conocer el amor en la pareja y en donde las energías sexuales van a trabajar a favor del despertar de la conciencia. No sé si ustedes han escuchado hablar de la energía Kundalini, que hablan mucho los hindustanes. Esa energía Kundalini es energía sexual. Sí, ya vamos a ir estudiando cómo esta energía, cuando aprendemos a purificar nuestra psiquis del morbo social que nos contamina con los medios de comunicación y conquistamos nuestras bajas pasiones, esta energía sexual trabajada con la pareja en una relación seria y comprometida con aspiraciones espirituales, ¿sí? Se van a fusionar y nos van a permitir adquirir fuerzas y despertar conciencia. La conciencia se encuentra en la glándula pineal y en la glándula pituitaria, ¿sí? En esas glándulas. Entonces, a través de la energía sexual se puede estimular estas glándulas para que la conciencia vaya despertando. Con la energía sexual
nosotros vamos a alimentar unos cuerpos energéticos que tenemos, con los cuales podemos empezar a tener conciencia en los mundos superiores y empezar a ser instruidos por los maestros ascendidos. Esto es posible. ¿Sí? Y las personas que se comprometan con un trabajo entero empiezan a recibir orientaciones astrales. Ya vamos a hablar más de esto. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros no le damos importancia al sexo? Decimos, no, esto es algo muy íntimo, que cada quien haga lo que quiera. Eso es respetable, siempre. Pero lamentablemente se degenera el ser humano porque el sexo materializa la mente a los placeres mundanos. Eso uno lo tiene que estudiar. Porque la necesidad del placer sexual que uno no ha logrado conquistar se desfasa y se vuelve placer, la necesidad de placer a cualquier cosa. Tanto así que hay corrientes normalmente que prefieren reprimirla y recluirla en un lugar alejado y ni tocar el tema, ¿no? Hay, claro. En lugar de bien encauzarla, satanizarla. Exactamente. Decir, no, es que es un defecto. Vamos a cultivar la virtud que es la abstinencia. Hay personas, yogis, etcétera, etcétera, que comprenden la energía, la responsabilidad, el poder que se encierra en la sexualidad humana, que prefieren reprimirla y se van al celibato. ¿Sí? Pero ese es un extremo que también es perjudicial. Ya lo vamos a estudiar aquí. ¿Sí? Hay que aprender a utilizar la sexualidad con sabiduría, no irnos a un extremo ni a otro extremo, ni al extremo del celibato ni al extremo de las aventuras pasionales que siempre terminan en grandes lamentos, ¿no? Y por último, la mística o la religión. ¿Sí? La mística nos invita a nosotros a tener esos grandes anhelos de intentar comprender las verdades de la vida. La mística está relacionada con el poder de la clarividencia. ¿Qué tanto tú puedes percibir de la vida en sí? Hay personas que no tienen mística y para ellas la vida es solamente trabajar para tener dinero y poder irse de fiesta el fin de semana y nada más. Con eso están contentos, con esto están satisfechos. ¿Por qué? Porque no han visto, tienen ojos no ven, no se han dado cuenta que existe un plan divino, no se han dado cuenta que todo lo que tienen en algún momento lo van a perder, no se han dado cuenta de que existen fenómenos, cosas que pasan como una invitación al despertar. ¿Sí? Entonces la mística es aquella que nos lleva a buscar esta clase de conocimientos. La mística, que es igual a religión, la palabra mística viene del griego mystic, ¿sí? Que significa misterio, que significa unión con lo divino, y la palabra religión viene de la palabra religare, que también significa reunión. Entonces es lo mismo, mística y religión es el trabajo que uno hace para conectarse con su Dios interior. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de religión, no hablamos de ser católico, de ser budista, de ser yogi. Estos que son instituciones religiosas, son instituciones que se han creado para tratar de llevar al ser humano con lo divino, pero que algunas ya se corrompieron. ¿Sí? Pero religioso no es aquel que va a escuchar misa. Religioso es aquel que busca en cada situación de su vida lo esencial, lo real, lo divino. Esa es la persona religiosa. Y pudiera no ser ni católico, ni cristiano, ni mormón, o sí pudiera hacerlo también, pero lo religioso no está en una congregación, sino en la manera en cómo vive una persona. Entonces, por la mística es que nosotros difundimos este conocimiento
de manera gratuita y desinteresada, porque todo el curso es gratuito. En ningún momento les vamos a pedir que ustedes empiecen a hacer algo por este conocimiento. ¿Sí? Este conocimiento se difunde porque busca el amor universal, busca la fraternidad. ¿Por qué? Porque tenemos mística y creemos que eso se puede dar de manera gradual, pero se puede dar. Creemos que nosotros podemos ser una herramienta, un vínculo, ¿sí?, en el cual los maestros ascendidos nos puedan utilizar a nosotros para transferirles a ustedes el conocimiento que requieren para su progreso espiritual. Y por eso lo hacemos, porque somos personas comunes y corrientes como ustedes. Esto es una casa, no es ninguna iglesia. ¿Sí? Y los gastos que uno tiene son el bolsillo de uno. Pero uno así lo hace por amor, porque uno cree que uno de verdad puede participar en un plan universal. Y en la manera en la que uno lo va creyendo, lo va haciendo en la medida en la cual es posible. Entonces la mística nos invita siempre a ayudar a los demás de manera desinteresada a hacer su trabajo interior. ¿Cuánto cobraba el Buda por un sermón? ¿Cuánto cobraba Jesús por unas parábolas? Nada. Porque tenían mucha mística, porque ellos servían a lo superior. Y eso intentamos nosotros también aquí. Entonces, la sexología también se le conoce como el arte, porque aquí vamos a estudiar el arte de amar. ¿Sí? Tenemos que aprender a diferenciar lo que es el deseo sexual del amor. A veces uno dice, es que yo amo a fulanito, y en realidad no lo amas, sino que lo deseas sexualmente. Son cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, aquí la sexología se llama el arte porque vamos a hablar del arte de amar, que está relacionado con la purificación interior en relación a la lujuria. Hay que eliminar la lujuria. ¿Sí? Y también en relación pues a esto. Esas son obras artísticas, ¿sí?, en donde se plasma una sexualidad de tipo superior. Por eso se le llama arte. ¿Sí? El arte antes tenía todo que ver con el desarrollo espiritual, tanto en la música como en el baile, como en la pintura de todos los tiempos antiguos y culturas. ¿Sí? Siempre trataban de mostrar el trabajo interior, como la mitología, por ejemplo, de Perseo, o la mitología, por ejemplo, del Minotauro, que está en un laberinto y la persona que entra se lo come. ¿Sí? Ese laberinto es la mente. Si la persona es uno ahí que no sabe utilizar su mente, y el Minotauro es el ego, que te atrapa y cuando menos te lo esperas te golpea. ¿Sí? Blancanieves y los 7 enanos. Blancanieves es la conciencia. Los 7 enanos son los 7 pecados capitales que ponen a dormir a Blancanieves, que duermen la conciencia. Entonces, hay una serie de ilustraciones, cuentos, historias, fantasías que no son tan fantasías, que plasman realidades que nosotros pues no entendemos porque nunca nadie nos las dijo. Hoy en día el arte es otra cosa. Lamentablemente el arte es una basura. Hoy en día el arte te invita a la fornicación, te invita al vicio, te invita a la burla, te invita a la crítica, divide al pueblo para que unos ataquen con otros. Ya no buscan la verdadera belleza, que es unir al hombre con su espíritu. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 pilares de la sabiduría universal que vamos a estar viendo en todo el curso. ¿Sí? Ciencia, psicología, sexología y mística. Los 50 temas en esto se basan. Y en los 50 temas ustedes van a comprender muchísimas cosas de ustedes mismos y también de la humanidad en general. Porque todos somos uno. Es decir, todos somos seres humanos. ¿Sí? Y venimos a hacer lo mismo porque somos seres humanos. ¿Sí?
Entonces hay que conocer el propósito universal para que podamos actuar de manera consciente con ello. Y eso aquí lo explicamos. Vamos a hablar de la muerte, de la reencarnación, de las dimensiones, del karma, y todo esto es siempre 100% verificable. ¿Qué preguntas quedan? En redes sociales preguntan si uno puede adquirir la virtud, por ejemplo, la de ser disciplinado y luego perderla. Sí. Sí, se puede conquistar una virtud y luego perderla. Eso se da con ley de entropía, que ya lo vamos a estudiar. La ley de entropía es una fuerza que siempre está activa, que nos está invitando a la involución, nos está degenerando. Si nosotros no luchamos para ser mejores, automáticamente nos hacemos peores. Entonces, cuando uno desarrolla una virtud, tiene que cuidar esa virtud, porque si no la pierde. Perdón, y eso es para toda la vida, es una chamba diaria para el resto de tu vida. No va a llegar un momento en que te diplomes y digas, ya has superado eso. O sea, superadas el momento. Vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Sigue la chamba. Un hermano de Chile te pregunta si van a haber más cátedras de estas y cuándo sería la próxima transmisión. La próxima transmisión sería el próximo jueves. No sé qué tema toca, es el tema de la muerte o el tema del desdoblamiento astral. Pero el próximo jueves continuamos. Sí, y también vamos a tener meditaciones los sábados a las 5 de la tarde. Que es muy variable las meditaciones. La mayoría van a ser reflexivas en relación a los temas que vemos, porque aquí lo vemos como que ustedes me escuchan nada más. Entonces en las meditaciones, después de hacer un proceso de relajación, con los ojos cerrados, ¿sí? Ya uno empieza a reflexionar acerca de los temas de manera silenciosa e individual para comprenderlos mucho mejor y entender cómo el tema aplica en su vida, ¿no? ¿En espacio abierto? Sí, las meditaciones sí. Hay algunas meditaciones que son mántricas, hay algunas meditaciones que son contemplativas, donde trabajamos el silencio de la mente, ¿sí? Lo hacemos los sábados cada 15 días. Todavía no sé qué sábado vamos a hacer una primera meditación, porque vamos a dar una conferencia en Valladolid y estamos organizando el evento y nos vamos a ir el sábado para Valladolid para repartir unos volantes a las gentes que estén ahí para difundir enseñanza. Entonces vamos a estar un poquito ocupados estos primeros sábados, pero ya vamos a empezar con las meditaciones de los sábados y todo siempre se publica en la página, ahí lo van a ver todo. Preguntan si las meditaciones son en línea. Las meditaciones se dan en línea a través de un grupo que se llama Grupo de Meditación de Conocimiento de Sí Mismo, ¿sí? Entonces ustedes entran al grupo, lo buscan en Facebook y en el grupo se pasan las meditaciones. Las hacemos un poquito más privadas a las conferencias que ahorita se están transmitiendo en vivo de manera directa. Ya las meditaciones las hacemos un poquito más privadas, donde solamente las personas que les interese meditar, pues que se entren al grupo y ahí van a poder acceder a las meditaciones. Por supuesto que sí. Y pues, ¿alguna otra pregunta más? El azul, en términos espirituales, representa la espiritualidad. Cuando una persona tiene, por ejemplo, un aura azul, es una persona muy espiritual. Una persona tiene un aura muy verde, es escéptica. Antes depende del color, digamos. Por eso, por ejemplo, a Krishna lo pintan de azul. ¿Sí? Porque son, tratan de decir que son personas espirituales. ¿Sí? Y el azul le sigue el morado y es más elevado. Entonces, tal vez eso significa. Pero hay que seguir viendo. Ya por último, les comento que este es un conocimiento que viene de la gnosis. ¿Sí? ¿Qué significa? La palabra gnosis significa conocimiento. La gnosis significa, o es una filosofía espiritual que parte de la base y del fundamento de que todo está dentro de uno mismo. Eso es gnosis. Cuando una persona cree que Dios está dentro de sí mismo y no afuera, esa persona es gnóstica. Cuando la persona cree que las verdades de la vida están dentro de uno y no afuera,
esa persona es gnóstica. Entonces la gnosis es una visión en donde todo está dentro de uno mismo, ¿sí? Y este conocimiento lo hizo el maestro Samael Aun Weor, que es quien fundó una institución que se le llamó Gnosis, y un discípulo que se le llamó el maestro Ravolú, quien creó el conocimiento de sí mismo a través de un compañero. Entonces, nada más lo pongo para que tenga algunas referencias de dónde viene esta enseñanza. Pero aquí, la verdad, estamos fuera de fanatismos. Aquí no les vamos a prenderle vela a nadie. Listo. Bueno, pues muchas gracias por venir. A las personas que nos siguen en las redes sociales, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si les interesan estos temas, que se sigan conectando. Y también es muy importante que si les interesan estos temas, que si ven o creen que ustedes tienen algún tipo de valor, que lo compartan con las demás personas para que los demás también tengan la oportunidad de acceder a él. Muchas gracias a todos por venir y que pasen muy buenas noches. Gracias. Gracias.